tal? ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a nuestro programa Hablemos Hoy por las pantallas de UCB Televisión para abordar, como es habitual, grandes temáticas de la contingencia, del debate público, social, político, cultural, la educación, por lo demás que ha sido transversal en estas discusiones que hemos tenido durante ya prácticamente más de 2 años de nuestro programa. Y hoy estamos junto a 2 tremendos invitados, bajo los cuales queremos abordar este paradigma esencial, clave, como es la figura del profesor, el impacto que tiene el maestro, la maestra, al interior del aula, y cómo eso también puede repercutir en modelos de gestión para establecimientos educacionales. A propósito también de una organización que se ha ido instalando con fuerza, que está germinando y que quiere contribuir a este debate. Le damos la bienvenida entonces a nuestros invitados, partiendo por Claudia Canales. Claudia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Claudia, que por lo demás es educadora diferencial, magíster en gestión de políticas nacionales, jefa del Departamento de Integración, coordinadora de gestión pedagógica del Colegio Leonardo Murialdo. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ti. Y estamos junto a Juan Luis Díaz. Juan, muchas gracias. Gracias por la invitación, Claudio. Educador también diferencial, magíster en gestión y liderazgo educacional, jefe UTP, coordinador en gestión pedagógica, Colegio Leonardo Murialdo, y además ambos comenzando con este emprendimiento de Sense Institute, del cual vamos a comenzar a hablar también dentro de los próximos minutos, porque quieren hacer un estreno sociedad importante con un seminario que está dando mucho que hablar. De hecho, Claudia, en un comienzo, cuando yo hablaba de la importancia de la educación, no podemos desligarla de la figura del profesor, de la profesora. ¿Cómo ha sido esta experiencia durante tantos años también impactando en estos procesos y cómo recuperar esta figura que algunas veces está tan dejada de lado o al menos no en el centro de las transformaciones en la educación? Mira, la verdad es que para nosotros ha sido todo un desafío y un aprendizaje poder descubrir que finalmente el profesor es la clave para la educación y para el mejoramiento de la educación tanto en nuestro país como a nivel internacional. No he trabajado solamente en Leonardo Murialdo, sino que he trabajado en otros establecimientos y ahí uno se da cuenta que lamentablemente el profesor no tiene los ambientes necesarios para poder desarrollarse y para poder sacar todo su potencial. Y es ahí donde a veces se nos pierden los profesores y ellos mismos creen que no son la clave para la educación. Y nosotros queremos recuperar eso. Nos hemos dado cuenta que finalmente ellos tienen toda la metodología, todas las estrategias y que finalmente están ligados diariamente con los estudiantes, que finalmente son ellos los más importantes. Y vemos, Juan Luis, que eso que pareciese por momentos esencial en la labor es muy difícil por momentos, en climas, en contextos complejos como el que estamos viviendo a nivel de sociedad. ¿Cómo recuperar entonces esa figura del profesor que plantea Claudia? Y la recuperación tiene que ver con el volver a posicionar. Ya. Y hay que posicionar desde 2 direcciones, fundamentalmente desde el ambiente, que debe ser un facilitador para este posicionamiento del educador, pero también hay que posicionar desde el alma. Tú nombraste Sense Institute. Bueno, Sense Institute, si te fijas en su imagen, que la podemos analizar un poco más a futuro, tiene en el centro un corazón. Habla de esa alma que nosotros también queremos rescatar, y en esa alma está la vocación del profesor. Algo fue lo que motivó en algún momento a la persona a tomar la decisión de seguir el camino de la docencia. No creo completamente y no creemos completamente en el mito de que porque tú sacas bajos puntajes, a lo único que tú puedes acceder es a las carreras de pedagogía. Hay muy altos puntajes que también acceden y que tienen esa vocación del docente, pero también la sociedad te muestra que hay muchas personas que tienen esa vocación, pero por una imagen que existe también en el ambiente respecto a este docente de que es una carrera mal mirada, deciden estudiar otras carreras y tenemos ingenieros frustrados, y tenemos médicos frustrados, tenemos biólogos frustrados, que en realidad ellos buscan de una u otra forma satisfacer esa necesidad que tienen del alma, que es la docencia. Hay que posicionar al educador, hay que posicionar al profesor desde el ambiente, pero también de recuperar, sanar un poco esta alma, este corazón, que es lo que lo mueve finalmente. ¿Y qué tipo de herramientas o contextos pueden ir favoreciendo esta figura que plantea Juan Luis, Claudia? Mira, nosotros con todos estos años de trabajo en Leonardo Murialdo nos hemos dado cuenta que la gestión incide directamente en la mejora de los ambientes para que el profesor vaya trabajando mucho mejor en las aulas. Nosotros comenzamos con un trabajo de revisión del proyecto educativo institucional,
en nuestro caso pastoral, somos un colegio católico, donde también fuimos delimitando la gestión pedagógica, la metodología en aula, la importancia de la innovación y la importancia de, como hablaba Juan Luis, de preocuparnos del alma del profesor, teniendo en cuenta algunos momentos para poder trabajar con ellos y darles la importancia que ellos necesitan. Ellos necesitan sentirse importantes, pero para eso es necesaria una buena gestión. Apuntar a lo que el colegio tiene como objetivos estratégicos, porque por ahí podemos encontrar muchos proyectos educativos institucionales y que si no, uno se pone a revisar, varios son muy similares. Sin embargo, tienen que apuntar a la realidad del colegio, dónde está situado geográficamente, qué niños, cuánto porcentaje vulnerable tienen, porque ese es el escenario que se enfrenta el profesor finalmente. Y si no podemos gestionar de buena manera todas esas variables, el profesor no puede hacer la clase tranquilamente y no puede demostrar el potencial que tienen todos los profesores de nuestro país. ¿Eso es verdad, Julio? Sí, de hecho, hay un estudio que ya es muy conocido que dice que la gente no se moviliza de un trabajo a otro necesariamente en el primer factor por lo económico. Y muchas veces también está el tema de que el profesor es mal pagado. Y sí compartimos de que la docencia es mal pagada. Sin embargo, así como con el docente y con otros trabajos, no es el tema económico lo que primero te mueve en un trabajo, sino el ambiente o el clima en el cual tú te desarrollas. Y aquí es fundamental, es exactamente lo mismo. Necesitamos ambientes cálidos, ambientes propicios para que los docentes puedan desarrollar su trabajo con tranquilidad, exacto, con profesionalismo. Porque uno lo que ve muchas veces es que el profesor no solo tiene que estar preocupado de lo que sucede dentro del aula, que ya de por sí tiene su complicación, sino de todo este escenario. Por eso les comentaba, efectivamente, cuando Claudia señala el tema de la gestión, es ya ingresar dentro de un ordenamiento motivacional, me imagino también, que es tremendamente vital para el profesor. ¿Cómo está la motivación de nuestros profesores en la experiencia chilena? Lamentablemente no tenemos un diagnóstico que es alentador. Nuestros profesores están perdiendo y se olvidan de lo que hablaba Juan Luis en principio de la vocación. ¿Por qué nosotros elegimos la educación? ¿Por qué ahora ese tema no nos mueve, no nos apasiona? En todo orden de cosas, en todas profesiones, si la profesión no te apasiona, porque todos los hombres y mujeres buscamos ser felices, ser plenos, y si no nos apasiona, ahí estamos en una grave dificultad. Y a nivel de profesorado, eso también se ha visto bastante afectado. Y la autoestima profesional. Hoy día los profesores no se sienten capaces de ser transformadores. Nosotros creemos que la educación es causa de movilidad social. Y los profesores hoy día no se están sintiendo centro de la movilidad social de nuestro país. Eso es un tema clave. ¿Ustedes están viendo que, por ejemplo, este tipo de argumentaciones se instalan en el debate de la educación cuando muchas veces terminamos hablando de infraestructura, que es muy importante, etcétera, pero terminamos hablando de fierros, terminamos hablando de concreto, y no de las personas, y no del eje transformador que es el profesor, la profesora? Hay un concepto que no... Hay personas que no les gusta utilizar mucho, que es el concepto del recurso humano, porque se materializa a la persona. Toda la razón. Sin embargo, para utilizarlo, porque es un concepto ya familiar, la mejor inversión que puede hacer un colegio es justamente su recurso humano. Tenemos establecimientos en el país que están llenos de datas, están llenos de pizarras interactivas, están llenos de toda la tecnología para que el profesor siga haciendo la misma clase frontal que alcanza a preparar en los 15 minutos que tiene por clase, con un agobio increíble, con un dolor increíble, con la preocupación no solamente de que el niño esté atento a su clase, sino de todo el contexto que también rodea a este niño, que al final tú dices, bueno, ¿de qué me sirve tener tanta tecnología en el aula o tanta tecnología en el colegio si finalmente aquel que es la clave, que es el docente, como un mediador, no lo estoy cuidando? Hoy en día el docente no es la biblioteca que era antes. Hoy en día nosotros estamos ubicados en un lugar muy bonito, que estamos en Cerro Castillo. Tal vez ni tú, ni Claudia, ni yo sabemos la historia de Cerro Castillo, pero ¿cuánto nos demoramos en saberla tomando el celular, internet? Hoy, el conocimiento está totalmente democratizado. Hoy no es ese el rol del docente.
El rol del docente es un rol mediador, es decir, con este conocimiento, ¿qué hago? ¿Cómo lo pongo al servicio para que mis estudiantes logren más y mejores aprendizajes y generen nuevos conocimientos? Ese concepto en el cual nosotros entendemos al docente se debe dar en un plano de felicidad, en un plano de emocionalidad. Hoy en día necesitamos que el docente se emocione en el aula. ¿Por qué? Porque hoy en día esperamos de que el docente se sienta parte responsable de esta movilidad social que hablaba Claudia. ¿Y qué es lo que tenemos al contrario? Bueno, tenemos docentes que padecen la falta de movilidad social, las diferencias sociales que existen, las problemáticas que atraen desde la casa, las problemáticas que existen incluso dentro del mismo establecimiento. Tenemos profesores padeciendo, no profesores emocionados en el aula. Y eso es difícil. ¿Sí, Claudia? Estuve hace unos días en un congreso de práctica inicial docente en la Universidad de Los Lagos y ahí había una tesis que hablaba que los profesores no se sienten capaces de coevaluarse. Nosotros en el colegio estamos queriendo instaurar las comunidades de aprendizaje, es decir, que por área los profesores se sientan capaces de poder conversar profesionalmente, temas de coyuntura internacional y nacional, metodologías, evaluaciones. Sin embargo, y en el colegio nosotros invitamos a que ellos se coevalúen, se observen entre ellos las clases, pero allá me encontré con una investigación que dice que los profesores se sienten incapaces porque ¿cómo? ¿Qué le voy a decir yo a él a nivel pedagógico? Y ahí habla también una inseguridad por esta autoestima profesional y eso tenemos que cambiarlo. Bueno, aquí vemos un diagnóstico que, sin lugar a dudas, compartimos todos aquellos que estamos vinculados de una u otra manera en estas relaciones humanas dentro de las aulas. ¿Y cómo surge entonces Sense Institute? ¿Busca llenar un vacío? ¿Busca generar una motivación para un cambio organizacional, cultural? ¿De dónde nace Sense Institute? Y esta mirada que, por supuesto, vaya que se necesita en cuanto a la aplicación de muchos de estos, no sé si llamarlos paradigmas, pero finalmente elementos vitales para reformular muchas de nuestras visiones. Primero, es bueno aclarar algo. Uno tiene dos posibilidades de participar en la vida. O tú participas desde la vereda del observador y ves las cosas que pasan y puedes criticar o te pones en la vereda donde está ocurriendo la acción y te sientes parte responsable y generas cambio. Sense Institute viene a generar este cambio, viene a hacerse parte corresponsable de lo que está ocurriendo. Sense Institute tiene dos áreas específicas en las que está trabajando en este momento. Una es Business, la otra es Education, que es donde estamos nosotros insertos. Y también en el ámbito de la educación queremos ser agentes de cambio, pero agentes de cambio reales, es decir, tenemos ideas, tenemos conceptos nuevos que queremos instaurarlos, que vienen incluso desde la gestión de mercado, desde la gestión más empresarial, traerlos también a la gestión educativa porque no se deben separar, o sea, la gestión es una en sí. Y la gestión lo que te dice es que con lo que tú tienes debes ser capaz también de generar nuevos elementos. El aprendizaje también busca eso. Y Sense Institute viene a dar respuesta a esto y no en cualquier lado. Queremos partir y nacemos aquí en la región porque creemos también que el potencial está en Valparaíso, porque creemos que no todo es Santiago. Estamos en un país demasiado centralizado. Tremendo. Y lo queremos hacer desde la perspectiva del sense, es decir, de aquello que tú sientes, de aquello que a ti te llega no solamente por la vista, Claro, sino utilizando todos los sentidos, con experiencias innovadoras, con experiencias de aprendizaje, no solamente abocadas a los estudiantes, sino a nosotros también que somos los responsables de la educación. Cómo nosotros somos capaces de crear en base a la cooperación, por ejemplo. Exacto. ¿Y cómo llegar a Sense? Ustedes ya tienen una página web, me imagino, ahí uno puede acceder a este tipo de información. Sí. Antes luego de la pausa, ingresar directamente en aquellos que quieran conocerlos más a nuestros invitados, porque va a haber un seminario y donde podrán compartir estas experiencias, sobre todo desde el punto de vista de la educación. Si uno pudiese resumir un concepto, Claudia, ¿cómo lo sintetizamos para comprender a Sense? Aparte de las sensaciones, lo sensorial, esto que planteaba por lo más Juan Luis. Un sueño. Ya. Un sueño de poder generar cambios reales, tanto a nivel educativo como a nivel
a nivel general, que creemos que podemos ser un aporte para la sociedad. Y eso es, un sueño para hacer un gran aporte a la sociedad. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos quedamos con estas palabras que motivan la conversación para seguir animando por lo demás este siempre interesante debate, conociendo la experiencia de Sense Institute, conociendo estas miradas que no necesariamente nacen exclusivamente del Estado, del Estado como ente regulador muchas veces de la educación, sino también nace de estos educadores diferenciales, estos profesores, estos jóvenes que impactan en el día a día. Así que vamos a hacer una pequeña pausa comercial, regresamos de inmediato para seguir hablando del tema de la educación. Espérenos.